En Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Muy buenas tardes. Los mercados operan con cierta calma a la espera de la referencia macro más importante del día, ese dato de IPC en Estados Unidos del pasado mes de julio. A esta hora tenemos los futuros de los índices americanos operando con leves alzas. El futuro del Dow Jones Industriales arriba un 0,04% en los 43.992 puntos. El futuro del S&P 500 repunta también un tímido 0,03% en los 6.375 puntos. Y el futuro del Nasdaq 100 un 0,07% arriba en los 23.542 puntos. Los inversores muy atentos al dato de inflación de julio con la esperanza de obtener alguna pista sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal en materia de tipos de interés, especialmente ahora que el S&P 500 ronda máximos históricos. El consenso de analistas prevé que el índice avance un 0,2% intermensual en julio y un 2,8% anualizado. Se espera que el IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, suba a 3 décimas de junio a julio y un 3% en tasa interanual. Pablo de Vicente es asesor financiero de Evolutio Capital Investment. Que todo el mundo esté muy optimista a medio plazo me preocupa un poco, ¿no? Porque cuando todo el mundo está en la misma dirección, al final los mercados suelen hacer lo contrario. Y lo que están diciendo los mercados es que estamos en máximos y a la mínima que se desvíe cualquier dato que pueda hacer que no haya un recorte de tipos, que ahora está en torno al 80% de probabilidad en Estados Unidos en septiembre, todo lo que pueda hacer eso, incluido el IPC de hoy, puede hacer que haya una corrección de cierta magnitud. Mientras tanto, aquí en las bolsas europeas, IBEX 35 repite niveles de apertura, 14.856 puntos, Eurostock 50 baja un 0,29%, 5.316 puntos. También en negativo el DAX Xetra del mercado alemán, un 0,48% retrocede en los 23.965 puntos y la excepción París, el CAC 40 arriba un 0,13% en los 7.708 puntos. En el IBEX 35 el protagonismo este martes es para el sector financiero después de que ayer BBVA confirmara que sigue adelante con la OPA sobre Sabadell a pesar de las exigentes condiciones impuestas por el gobierno a los riesgos reputacionales y a esas decisiones adoptadas por los accionistas de Sabadell de vender la filial británica y el desembolso de un dividendo de 2.500 millones de euros. Pablo García, de Divacons. Es verdad que no lo teníamos todo claro, ¿no? Porque el propio presidente Carlos Torres pues se sentía un poco quizá alicaído, ¿no? Con esa decisión de la venta de TSB por 3.100 millones, con el macrodividendo de los 2.500 millones y también por ese respaldo masivo, digamos, a esa arenga casi militar del señor Oliu en defensa, que es bastante loable, ¿no? De Banco Sabadell como independiente, ¿no? Y la previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2025 se mantiene en 1,3 millones de barriles por día, según ha informado la Organización de Países Exportadores de Petróleo en su informe mensual publicado hace apenas unos minutos. Con esto echamos un vistazo para ver cómo se está comportando el mercado de commodities. El barril de referencia en Europa, el tipo Brent, está bajando un 0,53% en los $66,28, mientras que el futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, retrocede un 0,69% en los $63,52 el barril. Otras noticias. Apenas 3 días de la reunión en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradece el mensaje de los líderes de todos los países de la Unión Europea porque representa un apoyo claro a la independencia e integridad territorial. Volvemos con más información a las 3 de la tarde, a las 2 en Canarias. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez.
Bienvenidos a Pulso Geopolítico, en el que reflexionamos sobre la cena celebrada en Washington entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump. No solo es una muestra de sintonía entre dos aliados y viejos conocidos, es una confirmación de algo que resulta mucho más oscuro cuando se reflexiona, y es esa voluntad política clara, manifestada y concertada de vaciar Gaza de gazatíes. Una operación sin ambajes, hay que decirlo, de limpieza étnica que, disfrazada de solución humanitaria o de reconstrucción y desarrollo, lo que apunta es una realidad indeleble: la expulsión forzada de una población entera de su tierra, en pleno siglo XXI, y con el beneplácito entusiasta de quienes se postulan como líderes del mundo democrático y libre. La estrategia de Israel está cuidadosamente medida en el lenguaje, pero es cada vez menos sutil. Quieren crear, dicen, una ciudad humanitaria, un enclave vigilado en el sur de Gaza, donde concentrar a todos los gazatíes obligatoriamente. La palabra es de por sí ya fuerte: concentrar. No quiero ni apuntar hacia dónde nos trae reminiscencias. Como si los civiles palestinos fueran piezas logísticas que mover de un lado a otro del territorio. Al final no es más que un paso intermedio para evitar el escándalo inmediato y que esas normas elementales del derecho internacional humanitario prohíben taxativamente el desplazamiento forzoso sea visto como algo de ayuda, precisamente en el entorno humanitario, pero es un desplazamiento forzoso. No solo es Israel. Trump ha dicho sin ambajes que Gaza debería transformarse en un resort de lujo. Ahí es nada. El Hong Kong del Mediterráneo. El magnate no se esconde, lo defiende y hasta ha suscrito y ha apoyado vídeos que con inteligencia artificial nos mostraban ese resort con él lloviendo dinero. Su lógica empresarial se funde en este caso con una visión geopolítica controvertida, y el hecho resultante es que la visión compartida por estos dos líderes es casi distópica: borrar un pueblo, rediseñar un territorio y construir una narrativa que naturalice la expulsión para edificar sobre ella una estructura de impunidad. Esta estrategia nos trae ecos bastante inquietantes. Sin ahondar demasiado en la historia, no hay más que irse a la Unión Soviética del siglo pasado y a Stalin, que utilizó esta estrategia reiteradamente, la Unión Soviética, para mover a millones de personas trasladadas por la fuerza a Siberia u otras regiones inhóspitas. Todos los alemanes del Volga, los chechenos, los cosacos, que fueron trasplantados forzosamente, como si fueran precisamente vegetales, de una parte a otra de un imperio gigante, del país más grande del mundo en su momento, 22 millones entonces de kilómetros cuadrados, y no importaba nada, cogíamos 3 millones de personas y las trasladábamos a miles de kilómetros. Pues eso es lo que están proponiendo Netanyahu y Trump. Si lo miramos de Stalin nos escandaliza, ahora no puede ser de otra manera. Al final, que en 2025 estemos hablando de operaciones similares promovidas por estados que se dicen democráticos, por líderes electos en un sistema de votación, no puede hacer otra cosa más que traer una alarma, cuando menos moral. De hecho, la expulsión forzosa de los gazatíes, si se concreta, será una violación flagrante de los convenios de Ginebra, del Estatuto de Roma, de la Carta de Naciones Unidas, prácticamente de todos los instrumentos jurídicos que tiene el derecho internacional relativos a la protección de los civiles en una situación de conflicto. Y es que en ningún conflicto bélico, el que sea, se puede justificar el desplazamiento forzoso de una población civil entera. Quien acepta esa línea legaliza de una manera o de otra pues el funcionar sin reglas en la comunidad internacional, la barbarie. Además, sin entrar ya en cuestiones mucho menos trágicas, pero que intelectualmente son interesantes, como la noción de soberanía, ¿no? Porque en estas circunstancias se ve completamente pervertida. El mensaje que se lanza es absolutamente devastador. Si tú tienes poder militar, si tú eres amigo del hegemón, si tienes una narrativa que se pueda vender bien y esté bien construida, con un poquito de victimismo aliñando, pues puedes rediseñar las fronteras, puedes borrar pueblos de un mapa, puedes quitarlos a tu antojo, moverlos aquí o allá. Y eso es evidente, no responde a ninguna ética que se precie, traumatiza a las poblaciones que lo sufren y es indefendible. El desplazamiento forzoso, si se lleva a cabo, sería la culminación de una limpieza étnica de facto
que condenaría a millones de personas a un exilio perpetuo sin horizontes y, sobre todo, que demostraría que solo por tener fuerza militar puedes actuar sin ningún tipo de reglas. Es decir, nos hace retroceder muchos siglos en la civilización humana. Trump y Netanyahu tienen una visión del mundo darwinista. Para ellos los derechos humanos ahora mismo son un obstáculo, sobre todo porque no se alinean con sus intereses y como tal, pues por eso hablamos de crisis del multilateralismo y hablamos en su momento de la crisis del derecho internacional, pues lo puedo borrar, puedo ignorarlo, porque no me conviene, porque me perjudica. La propuesta de Netanyahu, además de otorgar el Premio Nobel de la Paz a Trump, en este contexto, pues ya roza el delirio, es obsceno, es ya reírse de las víctimas. Si el futuro orden internacional es uno en el que se pueden borrar pueblos enteros sin consecuencias, el siglo XXI no será un tiempo de progreso, será una pesadilla que retorna. Y desde luego lo que proponen Trump y Netanyahu, no nos engañemos, no lo disfracemos, es cometer impunemente, y que lo aceptemos toda la comunidad internacional, crímenes contra la humanidad. Porque ese ítem, el de movimientos forzosos de pueblos enteros, es uno de los que responde a la definición de crímenes contra la humanidad. Está en nuestro tejado hacer algo, o por lo menos quejarnos, por lo menos denunciarlo, que no parezca que no pasa nada. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta vamos con los titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Una pequeña parada, no se vayan, sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Hablamos de un territorio tan apasionante como poco entendido en España y como clave en la geopolítica de esa zona del mundo en la que ahora mismo está el foco. Me refiero a Asia y en concreto dentro de Asia me refiero a Corea, a las dos Coreas, a esa península de la que queremos aprender, sobre todo especialmente en lo relativo a sus derivadas y sus vaivenes políticos de las últimas décadas, que son los que condicionan una realidad actual que sabemos sigue siendo verdaderamente compleja. Y creemos que para intentar poner algo de luz, nada mejor que una obra en concreto, este libro, La historia definitiva de Corea, una nueva historia del sur y del norte, de Víctor Cha y Ramón Pacheco Pardo, editado en Ático de los Libros,
y del que tenemos la suerte de contar en el estudio con Ramón Pacheco. Ramón, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me da la sensación, Ramón, de que conocemos poco Corea aquí, más allá de lo básico. Tenemos 4 estereotipos y yo creo que eso ya de por sí es un aliciente para leerse y para escribir este libro, ¿no? Sí, ha empezado a cambiar un poco, evidentemente, porque ahora, sobre todo, la gente joven, gente de todas las edades les interesa más Corea del Sur, pero sí que es cierto que cuando escribimos el libro, Víctor y yo, pues uno de los objetivos era dar a conocer la Corea actual, pero teniendo en cuenta su historia, ¿no? Empezando desde el siglo XIX hasta las 2 Coreas que tenemos hoy. Efectivamente, porque la historia de Corea es evidente, es milenaria y es una historia que se explica y que se ha repetido en sus condicionantes en muchos casos desde hace mucho tiempo, pero que ahora lo que nos interesa y lo que nos centramos en el libro cuando nos ponemos al día sobre esa situación de Corea es el último siglo y pico, vamos a decir, ¿no? Finales del XIX, todo el XX, tan convulso y tan complejo para esta península, y lo que llevamos de XXI. Me da la sensación o la impresión de que, siendo un territorio pequeño, porque es menos de la mitad de España si sumas las 2 Coreas, siempre ha sido, Ramón, muy codiciado geopolíticamente, siempre. Sí, en el libro lo explicamos, ¿no? En Corea, la península de Corea, está entre las grandes potencias de la región, entre China, Japón, Rusia, luego Unión Soviética y luego, claro, Estados Unidos a partir del siglo XX también tuvo su interés en la región. Entonces es un país pequeñito, como bien indicas, pero desde un punto de vista japonés es una daga en su corazón, como dicen en Japón, y en China, incluso en Rusia, piensan que podría ser la pasarela, ¿no?, para que Japón pudiera invadirles, como de hecho así sucedió en los años 30 del siglo pasado. Claro, pero además me parece muy llamativo cómo reflexionáis en el texto en torno a que esa disputa geopolítica de grandes potencias es más el perro del hortelano, es más, la quiero tener yo, pero para que no la tengas tú, ¿no? Efectivamente. Decimos que el valor de Corea, por aquel entonces, no era un valor intrínseco. El hecho de querer colonizar Corea por los minerales que pudiera tener, por ejemplo, la tecnología que pudiera tener, sino simplemente porque no querías que tu oponente lo tuviera. Y cuando Japón coloniza Corea, vemos que lo ve, como he dicho antes, como una pasarela, pues él va a salir hacia China, pero sobre todo no quería que China controlara Corea y en un futuro a lo mejor atacase a Japón. Fíjate, de la historia reciente que decimos, de ese siglo y pico, que no llega a siglo y medio todavía, que recoge el libro, si nos remontamos a principios del siglo XX, nos encontramos a Rusia con Japón peleando, pero lo más, para mí, paradójico, pensando en dividir la península por el paralelo 38 famoso. Ya pensaban dividirse la influencia en esa península de Corea, actores tan antiguos en su momento como ese imperio japonés y el imperio de los zares. Claro, ellos lo que veían es que si ninguno de los dos podía colonizar, ocupar toda la península, por lo menos poder ocupar una de las 2 mitades de la península que tenemos hoy. Y lo que vemos por aquel entonces es muy curioso, ¿no? Porque, como dices, Rusia empieza a interesarse por esta parte del mundo, no solo por Europa, sino también por Asia Oriental, y lo primero que piensa es, puedo ocupar parte de Corea. Qué bueno. En el libro también me resulta muy curioso que aprendemos cómo se eligió el famoso paralelo 38, deprisa y corriendo, un funcionario, un militar estadounidense. ¿Cómo es el destino de las naciones? Los poderosos lo deciden en un despacho, sin encomendarse a nada, partiendo familias, partiendo accidentes geográficos, territorios. Parece frívolo casi. Fue frívolo. Fue, como bien indicas, un par de soldados estadounidenses les dijeron: tenéis que vivir en la península porque si no la Unión Soviética la va a ocupar. Esto es hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Cogieron un mapa que tenían de National Geographic en la Casa Blanca y vieron que el paralelo 38 dejaba Seúl en la parte sur de la península, la parte que ocupó Estados Unidos desde el 45 al 48, el siglo pasado, y así se dividió la península coreana en 2. Me resulta también interesante, has mencionado que la Unión Soviética se quedaba con todo. Vieron la posibilidad de que la Unión Soviética se quedara con todo. Eso es otra duda que surge cuando lees el libro. ¿Por qué Stalin no apostó más fuerte por controlar toda Corea? Porque en el momento en el que sucede todo esto, no sé cómo hubiera evolucionado, pero ahí parece que lo tenía cerca. Podía haberlo hecho porque las tropas estadounidenses estaban en Japón, estaban todavía intentando derrotar al imperio japonés, entonces podía haberlo hecho.
Creo que hay dos razones. Una de ellas que por aquel entonces, por lo menos en teoría, todavía eran aliados, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, pues a lo mejor estaba pensando, quiero de verdad enfrentarme a mi aliado. Y lo segundo también, claro, es que si hubiera ocupado toda la península coreana, hay que tener en cuenta que todavía había soldados japoneses, bueno, hay cientos de miles, millones de japoneses que vivían en Corea porque era parte del Imperio japonés. Entonces, a lo mejor haberlo ocupado hubiera sido un poco complicado con esta población que se habría opuesto a la ocupación soviética. Da la sensación también, leyendo el libro, de que todo lo sucedido tras la Segunda Guerra Mundial en este ámbito pilló un poquito a contrapié, al menos a Estados Unidos, que da la sensación de que, a diferencia de hoy, donde tenía el foco la estrategia de seguridad nacional estadounidense, era en esa Europa occidental que querían salvaguardar en la mayor medida posible frente a la rivalidad que ya se empezaba a vislumbrar con la Unión Soviética. Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, cuando se ve Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando está pensando si quiere defender básicamente Japón, que es el territorio que ha ocupado después de la Segunda Guerra Mundial, vemos que decide que la península coreana no le interesa, no está dentro del perímetro de defensa que Estados Unidos se compromete a defender si hay un ataque por parte de la China comunista, pero sobre todo de la Unión Soviética por aquel entonces, porque no le interesaba más allá del hecho de que Japón pues se convirtiese en una democracia o por lo menos en un aliado de Estados Unidos. El libro tiene un desarrollo, en mi opinión, muy inteligible, muy fácilmente vislumbrable por parte del espectador, del lector, porque te va haciendo un desarrollo en paralelo tanto de las épocas como de cómo afecta a cada época a cada una de las dos partes, porque de lo que se trata aquí no es de juzgar, se trata de explicar y se trata de que entendamos cómo ha sido la evolución de esa Corea del Norte que ha llegado hasta aquí y de esa Corea del Sur que ha llegado hasta aquí, que hay mucho de lo que hablar. Por ejemplo, importante, fundamental, hablar de Park Chung-hee, en este caso de la parte, perdóname las pronunciaciones, no te preocupes. Sobre todo en la parte sur, en este caso. ¿Nos atrevemos a decir, la figura más importante del siglo XX para Corea? Yo creo que sí, en el sentido de que muchos coreanos lo consideran todavía hoy, incluso muchos coreanos liberales, ¿no? Más de corte liberal, que no necesariamente comulgaban con sus ideas sobre política, pero consideran que sin él, Corea del Sur podría haber seguido siendo un país pobre o incluso que podría haber sido de nuevo con Corea del Norte, podría haber iniciado una nueva guerra, ¿no? Y hubiera intentado invadir Corea del Sur, pero gracias a él desarrolló el país económicamente, reforzó los lazos con Estados Unidos a través de la alianza y sobre todo pues mantuvo un férreo movimiento anticomunista y hoy en día muchos surcoreanos piensan que por aquel entonces pues era necesario para el país. Lo que mucha gente no sabrá, aquí por lo menos en España, es que también fue un dictador. Sí, fue un dictador. Porque siempre tenemos el antagonismo en España, el cliché, Corea del Norte dictadores, Corea del Sur democracia. No, por lo menos no en aquel momento. No en aquel momento, desde el año 60-61 hasta el año 1987, Corea fue una dictadura y de hecho los años 60-70 una dictadura muy dura. Estamos hablando de gente que se le mandaba a prisión simplemente por sus ideas políticas, torturas, se usaba la pena de muerte, asesinatos semi-autorizados por el gobierno. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que es una dictadura que si la comparamos incluso con la española, que en los años 70 se empezó a abrir un poquito, en el caso de Corea esto no sucedió hasta los años 80. Es muy interesante porque nos va situando. Sin embargo, parte positiva, tú lo apuntabas, sin Park Chung-hee no hubiera habido esas bases del cambio económico que hicieron de Corea del Sur, de un país pobre a un país puntero con un PIB como el de España, con gran riqueza, con industria, porque apostó precisamente por eso, por la gran industria, apostó por la tecnología, apostó por la I+D, ¿no? O sea, eso hay que reconocérselo. Sí, él lo que dejó claro, que él no solo quería el desarrollo económico de Corea del Sur, sino que quería un desarrollo económico con una base sostenible. De ahí que se centrase en la industria, y luego el tiempo le ha dado la razón. Él pensaba que Corea del Sur iba a ser capaz, pues empezó con ropa, zapatos, etcétera, pero que iba a ser capaz de ir desarrollando nuevas tecnologías y en un futuro, que es lo que hemos hoy en Corea del Sur, poder desarrollar tecnologías punteras
en las cuales compañías surcoreanas compiten a nivel global. Fíjate, Samsung y la lista de patentes anuales o la capacidad de un grupo como LG o las capacidades de astilleros, en todos los órdenes. Conceptos que se aprenden y que me resultan interesantes. Chaebol. Los grandes conglomerados surcoreanos. Que son una seña de identidad de la economía coreana del sur. Son fundamentales, son las empresas que conocemos todos fuera de Corea. Samsung, lo has dicho, LG, Hyundai, hay varios que son muy conocidos a nivel mundial, pero incluso en la región Lotte, por ejemplo, que a lo mejor en Europa se conoce menos, pero es una de las mayores empresas del mundo, no solo de Asia. Y la idea que tenía Park Chung-hee por aquel entonces era que si Corea no tenía empresas grandes, no iba a poder ser capaz de competir a nivel global, porque evidentemente las grandes empresas europeas, estadounidenses y japonesas iban a ser más competitivas y Corea del Sur nunca podía alcanzar su nivel de desarrollo si no tenía estas empresas tan grandes. Y sin embargo, al norte del paralelo 38 tenemos Corea del Norte y tenemos la familia Kim. Una dictadura comunista peculiar, hereditaria, pero que tampoco surgió así. O sea, que también Kim Il-sung se gestionó una realidad política concreta para conseguir el poder, ¿no? También es complejo y lo cuenta el libro y hay que analizarlo. Efectivamente, cuando la Unión Soviética toma control de la parte norte de Corea, porque entonces estaba un país unificado, podía haber elegido a cualquier movimiento dentro del Partido Comunista, ¿no? Y decidió que iba a centrarse en la persona de Kim Il-sung precisamente porque no pertenecía a ningún movimiento en concreto. No era parte de ninguna facción. Era una tercera vía, como se suele decir a veces. Claro, pero entonces quería decir que Kim Il-sung sabía que él debía su posición a la Unión Soviética. Y a la Unión Soviética le funcionó y Kim Il-sung luego es verdad que se maniobró muy bien a nivel interno entre Corea del Norte. Se rodeó de comunistas más jóvenes que eran nacionalistas coreanos, no eran ni de corte soviético ni de corte Claro, no deber demasiada pleitesía a nadie, aunque sí debiera insumos. Todos le debían su puesto a él. Claro. Entonces la apoyaron y hasta hoy tenemos la familia Kim. Y allí nos llegan conceptos como Juche, como Seong-gun, lo militar primero, la búsqueda de la autarquía, porque todo eso también lo conocemos ahí y quizá es además especialmente interesante porque Corea del Sur es muy opaca y nos contáis cosas en el libro a partir de vuestros contactos con coreanos del norte y de las investigaciones que te permiten ver cómo dentro de ese régimen realmente monolítico en algunos aspectos, también hay cambios, también hay evoluciones y también hay una cierta capacidad adaptativa del régimen que va cambiando su discurso, que se acerca a Corea del Sur cuando le interesa, pero que se aleja cuando quiere, que tiene unos ciertos momentos de relajación en algunos aspectos, ¿no? Efectivamente, sí es verdad que es difícil de investigar Corea del Norte, pero se puede hacer. Yo llevo unos 15 años, Víctor unos 30 investigando el país y podemos ver cómo el país va evolucionando. Sobre todo, por supuesto, al final de la Guerra Fría, cuando se da cuenta que sus dos grandes benefactores, China está abriéndose al mundo y la Unión Soviética, por supuesto, ha desaparecido, se desintegra el país. Entonces tiene que haber un cambio porque si no, la dinastía Kim podía haber desaparecido, como sucedió con muchos países comunistas, sobre todo aquí en Europa. Pero luego vemos, por ejemplo, que estos últimos años se ha venido cerrando porque se da cuenta de que la posible influencia de Corea del Sur de nuevo podría llevar al fin de la dictadura de los Kim en el país. Ramón, fascinante el papel de los Yanmadang, de esos mercados informales, porque en una economía tan rígida, en un sistema con tan pocas libertades como creemos o pensamos o vemos desde aquí, que es Corea del Norte, ahí me ha sorprendido mucho. Eso al final, de facto, es una cierta liberalización de la economía, pero sobre todo a la fuerza Orkan. Es la forma en la que esos coreanos del norte pueden... Pero eso también induce cambios de pensamiento, ¿no? Y las mujeres tienen un papel fundamental en ellos. Efectivamente, los llaman los mercados que los norcoreanos crearon por sí mismos, no creados por el régimen. Sin ellos, la economía norcoreana en los años 90 se hubiera colapsado totalmente. Cuando tuvimos la gran hambruna y murieron más de 2 millones de norcoreanos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que como es la gente la que crea los mercados, se dan cuenta de que por lo menos a nivel económico
pueden tener cierta libertad. Y como dices, sobre todo las mujeres, porque los hombres todavía tenían que ir a las fábricas, aunque no había trabajo. Un sistema militar larguísimo, un servicio militar larguísimo. 10 años de servicio militar, en teoría tienen sus puestos de trabajo que les da el régimen, aunque muchas veces ni siquiera les paga ningún salario. Entonces son las mujeres las que pueden permitirse pasarse el día en los mercados y a día de hoy pues tienen mucho más poder de lo que lo hubieran tenido sin estos mercados. Sin embargo, también tiene sus herramientas el régimen cuando acumulan demasiado, con los wones, con el cambio, con que el papel vale hasta cierto punto, porque tampoco le interesa que se acumulen demasiada riqueza, ¿no? Que haya gente poderosa. Claro, más allá de Pyongyang, que son los 2 millones de elegidos por el régimen para poder vivir en la capital, no se puede mover libremente por el país, el resto del país el régimen lo quiere controlar. Y como bien dices, si en algún momento se da cuenta de que hay ciertos ciudadanas, ¿verdad?, que están adquiriendo mucho poder económico, pues no tienen ningún problema en emplear cualquier mecanismo para asegurarse de que esto no sea así. 2006, poder nuclear en Corea del Norte, pero claro, en el 91 se marcharon las bombas nucleares del sur, que no eran suyas, eran estadounidenses. Eso desequilibra un poco la balanza. Pero a mí, si te tengo que ser honesto, yo sí que le compro a Kim Jong-un el discurso de seguimos siendo independientes porque somos nucleares. Yo no creo que pudiera tener esa autonomía que tiene si fuera un ejército convencional de un país pobre. Sí, desde el punto de vista norcoreano, y bueno, en mi caso he tenido en el pasado la oportunidad de reunirme con gente del régimen norcoreano. Ellos ven el ejemplo de Saddam Hussein, que no tenía armas de destrucción masiva, el ejemplo de Gaddafi, que llegó a un acuerdo con Estados Unidos, pero al dar sus misiles, montar sus misiles, pues vimos que luego al final el régimen desapareció. Pues Corea del Norte siempre ha dicho que no quieren tomar el mismo camino que estos dos regímenes, incluso ahora hablan de Ucrania. Dicen, bueno, si Ucrania tuviera armas nucleares, pues a lo mejor Rusia no lo hubiera invadido. Y también hay que decir que no es solo relacionado con Estados Unidos y Corea del Sur. Corea del Norte tampoco se fía de China y de Rusia, todo hay que decirlo. Aunque las relaciones ahora con Rusia sean mejores, pero el armamento nuclear también es una manera de reducir la influencia de estos dos países. Y la relación intercoreas es interesantísima, ocupa muchísima parte en distintos puntos del libro, lógicamente, porque hablamos de un país que ha estado unido de una manera u otra, los 3 reinos, 2 reinos, pero durante 13 siglos fácilmente, y que en realidad lleva solamente décadas fracturada. Pero sí que es cierto que cuando sigues la línea temporal en la que nos contáis, Víctor y tú, cómo han ido evolucionando esas relaciones, te das cuenta de que o por pragmatismo o por la razón que sea, a veces Corea del Norte se ha acercado, ha habido muchos movimientos en esa línea del sur, pero luego también hay, lo que decía antes, es pendular, se acercan y se alejan. ¿Por qué? ¿Por conveniencia pura? ¿No hay un deseo real? Hay un deseo real entre la ciudadanía norcoreana y muchos surcoreanos. En Corea del Sur, como sabes, hay un debate sobre la reunificación. En cuanto al régimen norcoreano, a ver, hay 2 hipótesis. Una es, se han acercado a Corea del Sur cuando necesitaban dinero, y entonces pues han tenido fábricas de Corea del Sur, turismo también lo tuvo en el pasado, y los que dicen que no, que de verdad el régimen piensa que hay que acercarse entre las 2 Coreas porque hay que volver a reunificarse. Como no tenemos acceso al régimen, no sabemos cuál de las 2 es cierta. Pero sí que es verdad que muchos coreanos piensan que Corea del Norte les ha tomado el pelo y que ha tirado más por esta línea de nos beneficia económicamente acercarnos a Corea del Sur y cuando nos interesa, pues ya no lo hacemos. Y luego decías tú ese debate que hay en la sociedad surcoreana, y es que tienen además donde mirarse. La Alemania post caída del muro, que lo explicáis perfectamente, los costes, y bueno, pues hay gente que piensa, pues a lo mejor no me viene bien, no me compensa, porque va a ser muy caro, va a ser una invasión de trabajadores que van a abaratar los salarios seguramente, hay muchas variables ahí, ¿no? Sí, sobre todo, claro, para la gente joven que ya nació o creció en una democracia, ellos no saben lo que es una Corea unificada, lo saben por los libros de texto, porque han estudiado la historia, pero no lo saben porque lo hayan vivido. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha de esta gente joven que ha viajado muchísimo al extranjero, recibe mucha gente del extranjero, muchas veces se sienten más cercanos pues, a occidentales, a japoneses, a taiwaneses, de lo que puede ser con los norcoreanos, que solo los ven en la tele. Y si alguna vez conocen a alguno, pues es algún refugiado, que sí, pero es una persona a lo mejor o una familia. No es lo mismo que haber crecido en una Corea del Sur libre, rica, que puedes viajar al extranjero y, como digo, pues te puedes sentir más cercano, por ejemplo, a un español porque tienes muchas cosas en común.
El libro nos cuenta todas las distintas fórmulas que han ido asumiendo los diferentes dignatarios coreanos del sur, la Nordpolitik, a semejanza de la Ostpolitik, la política del sol, la respuesta política de la luna, pero bueno, eso sería muy prolijo tocarlo aquí, aunque que sepa quien le interese que ahí está. Sobre actualidad, no puedo sustraerme, aunque eso no está en el libro, pero al final, si te lees el libro, entiendes la actualidad. El Tratado de Corea del Norte con Rusia, el apoyo en la guerra de Ucrania. Acaba de estar Sergei Shoigu, el presidente de la Comisión de Defensa rusa, y se refuerzan los mensajes. ¿Es un matrimonio de conveniencia? ¿Es un matrimonio de convicción y de amor? ¿Qué es lo que hay ahí? Sí, eso lo notamos más en la versión española, en el epílogo. Y sí que es cierto que, bajo mi punto de vista, hay una gran parte de matrimonio de conveniencia entre Rusia y Corea del Norte, pero lo que es muy interesante, esta es la primera vez en la que Rusia estaba más interesada en Corea del Norte que al revés. Históricamente, Corea del Norte era la que iba a Rusia o a China a pedir, y ahora ha sido al revés. Entonces es un cambio bastante interesante de reflejar, que Corea del Norte... Fíjate, pues mandando soldados, mandando proyectiles de artillería, es tremendo. Pero lo que mucha gente igual no sabe es que Seúl también ha suministrado más proyectiles de artillería que todos los europeos en el 23, ¿no? Que nos lo contáis. Y dices, no, se ha mantenido equidistante. No, hay que contar todo para entender las dinámicas complejas de la península de Corea, ¿no? A través de Polonia y de Estados Unidos, pero sí, ha estado mandando proyectiles, otro tipo de armamento a Ucrania. Si nos fijamos en el código legal surcoreano, pues no puede mandar armamento a un país en guerra, entonces no puede mandarlo directamente a Ucrania. El que hizo la ley hizo la trampa. Efectivamente, a través de terceros países puedes mandarlo. Qué bueno. Hay que preguntar por Yoon Suk-yeol, ley marcial. Hemos hablado, ha sido durante 20, 30 años una dictadura, pero parecía que había unas instituciones consolidadas. Y aquí da la sensación, viendo esto que ha pasado, por un lado, que las veleidades dictatoriales no se han acabado en los políticos, pero por otro, oye, que instituciones de no muy larga experiencia democrática han funcionado, ¿no? Claro, las instituciones han funcionado, el individuo, Yoon Suk-yeol, no ha funcionado. Entonces, es cierto que todavía no sabemos por qué declaró ley marcial, no lo ha dado explicaciones, más allá de decir que, bueno... Que eran infiltraciones de Corea del Norte, ¿no? Decía que... Y eso, quien entiende la historia de Corea, ese es un mensaje muy de los años 70, 80 del siglo pasado. Para justificar cualquier cosa. Efectivamente, para justificar cualquier tipo de represión o una declaración de ley marcial. Entonces, por eso, pues digamos, el 80-90% de los coreanos no lo han comprado el mensaje, ¿no? Pero sí que es cierto que un individuo puede declarar la ley marcial, como hemos visto, pero las instituciones son lo suficientemente fuertes para que esto no se lleve a cabo. ¿Y qué podemos esperar de Lee Jae-myung? Parece un outsider, ¿no? Salido de la pobreza, es un personaje que no viene de las élites. Bueno. Efectivamente, su historia es muy interesante porque él comenzó a trabajar pues cuando tenía unos 12, 13 años para, con sus hermanos y hermanas, sostener a su familia. Básicamente, vivió en la pobreza más absoluta. Y lo que hemos visto es que cuando empezó en política, él empezó en la oposición a la dictadura, apoyando como abogado al movimiento laboral. Por aquel entonces podía haberle llevado a la cárcel, si no a la pena de muerte, pero aún así lo hizo. Y cuando se metió en política, lo que hemos visto es que, curiosamente, ha sido un político no de corte más de izquierda, sino más centrista. Cuando fue alcalde, cuando fue gobernador de la provincia de Gyeonggi, y ahora, durante la campaña, lo ha dicho y mucha gente piensa que es verdad. Esto significa que hay conservadores que lo han votado, y hay ciertos liberales que no lo han votado porque piensan que no es suficientemente ideológicamente puro como otros liberales. Bueno, pero por lo menos extremismos en principio no va a traer, al menos en principio. No. El otro lado, Kim Jong-un, su concepto de Estado privado global, su argumento nuclear, pero al final lo que da la sensación es que hay pocos factores de cambio en Corea del Norte si la familia Kim sigue aferrada al poder, porque lo que da la sensación es de que la familia Kim lo que quiere es perpetuar la dinastía más que el bienestar de Corea del Norte. Claro, tú lo has dicho anteriormente, es la única dictadura comunista hereditaria en la historia. Pero estamos ya en la tercera generación y vemos que se está preparando ya la cuarta generación. En este caso era con hija, ¿no? Sí, Kim Chu-e. Bueno, no sabemos si tiene, de hecho no sabemos siquiera si tiene hijos. Creemos que tiene 2 hijos, pero no lo sabemos. Pero la hija es la que está en la televisión, la que la acompaña. Y lo que parece es que mientras la familia Kim esté en el poder, ellos saben que tienen que mantener el régimen tal y como es, porque si no, los norcoreanos lo van a derrocar. Sí, Ramón, ¿siguen siendo un mismo país las dos Coreas? Porque tú te lo preguntas en el libro. Lo preguntamos en el libro.
Yo creo que sí, en el sentido de que, como bien indica, es un país que durante 1.300 años, 1.400 años, ha sido un país unificado. Entonces mucha gente piensa que esto es una interrupción, digamos. Pequeña, peccata minuta. No peccata minuta, pero bueno, a lo mejor llega a los 80, 90, 100 años, 110, pero en el momento se volverá a unificar. Pero sí que es cierto que, claro, la mentalidad es muy distinta. Los surcoreanos están en una dictadura, en una democracia, economía de mercado, muy abiertos al mundo. Los norcoreanos no pueden viajar ni siquiera a la capital, ya no digamos fuera del país. Vive una dictadura comunista y una economía que todavía es de subsistencia. Entonces, cuando muchos norcoreanos se refugian en Corea del Sur, hay unos 35.000, 40.000 en Corea del Sur, vemos que les cuesta adaptarse a un país que es muy distinto. Pues voy a terminar, Ramón, con la pregunta del millón. ¿Cuál es el futuro de Corea geopolítico? ¿Las van a invadir? ¿Tú crees que las van a invadir? ¿Tú crees que se van a reunificar? ¿Tú crees que...? Porque es un caramelito ahí puesto en un punto clave del mundo. Invasión yo creo ahora que no, porque como bien dices, Corea del Norte tiene las armas nucleares, Corea del Sur lanza con Estados Unidos y es muy potente a nivel militar, pero creo que en el futuro sí se reunificarán. Lo que no sabemos es cuándo. Pues ya lo saben, si les interesa, como a mí, y si desde luego están interesados en la geopolítica, les debería interesar Corea, la península de Corea. No se pueden perder Corea, una nueva historia del sur y del norte, de Víctor Cha y Ramón Pacheco, que además edita Ático de los libros. No se lo pierdan, yo lo he leído y lo he disfrutado mucho. Y agradezco muchísimo la presencia aquí de Ramón. Ramón, ha sido un placer hablar contigo y disfrutar de toda tu autoritas en este campo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y sigan acudiendo a su cita con nosotros. Prepárate para la diversión en la Costa del Sol. Conoce las especies más salvajes de Selvo Aventura en Estepona. Diviértete aprendiendo en el delfinario de Selvo Marina en Benalmádena. Y viaja por el cielo de la Costa del Sol en el teleférico Benalmádena. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Sabemos que Groenlandia es una obsesión para Donald Trump, una de tantas, pero está verdaderamente recurrente. No desaprovecha oportunidad para dejar claro que necesita controlar ese territorio, deja siempre fiel a su estilo amenazas veladas sobre la forma de lograrlo, pero además sabemos la situación de la propia Groenlandia es compleja, tampoco parece que haya grandes potencias decididas a defenderla, con lo que su situación es todavía más complicada. Sabemos que el Ártico geopolítica, geoestratégicamente es muy complejo también, y por eso queremos retomar el asunto y ver cómo está ahora mismo el panorama. Lo hacemos con Alfredo Rodríguez Gómez, profesor de Relaciones Internacionales de UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja. Alfredo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado de estar con vosotros. Un placer tenerte aquí de nuevo. ¿Cómo sigue la presión de Trump para conseguir Groenlandia de una manera u otra, según él dice? ¿Está siendo la presión cada vez más grande o en qué punto estamos ahora mismo? Bueno, Donald Trump tiene diversificados sus puntos de presión en tantas partes que al final va manteniéndolas, pero se le ve decidido a quedarse literalmente con esta enorme isla que hoy por hoy, digamos que entre comillas, pertenece a Dinamarca. Digo que entre comillas porque evidentemente tiene un acuerdo, forma parte de Dinamarca con un acuerdo de una enorme autonomía. Pero Donald Trump creo que piensa que el que la sigue la consigue y no ceja su empeño. Entre otras cosas porque es un elemento, es un punto clave mundial en la geopolítica y en la geoestrategia, sobre todo mundial. La isla de Groenlandia es esencial en el hemisferio norte por muchísimas razones. Sabemos, por un lado, que son más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Sabemos que es una suerte de tapón frente a lo que viniera desde Rusia o desde China por ese lado. Pero también sabemos, Alfredo, que mantiene la base aérea de Thule allí y que es una base donde tiene una gran cantidad de armamento, de sistemas de defensa.
¿no le vale? ¿No es suficiente? Porque no creo que hubiera mucho problema para pactar con Dinamarca o con la propia Groenlandia, en el hipotético caso de que fuera independiente, una ampliación en la medida que fuera necesario. Efectivamente, hay que tener en cuenta que Dinamarca es aliada, es un aliado más de los Estados Unidos a través de la Alianza Atlántica. Por lo tanto, no tendría ningún tipo de problema para mantener la base de Thule, que tiene una ubicación geográfica privilegiada, a 1.500 kilómetros del Polo Norte. Es el punto de vigilancia fundamental de ese tapón que acabas de decir con magnífico criterio, ¿no? No tendría ningún problema en llegar a un acuerdo, incluso de aportar una mayor economía a la isla, ampliando, con la finalidad de ampliar esa base, ¿no? Con lo cual hay otro criterio más que le puede estar entrando en su mente, que es el de ser la persona que se anexionó esa gran isla, con lo que de importancia tiene para los Estados Unidos. Su sueño húmedo sería Groenlandia y Canadá. Con eso se convertiría en el país más grande del mundo, en un verdadero gigante, incluso superior a Rusia, y dominaría el hemisferio norte en todos los sentidos, ¿no? Y además protegería su acceso. Pero en el ámbito de la protección, en el ámbito militar, ya lo tiene. El sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos está en parte en esa base aérea de Thule, con radares de todo tipo, de alerta temprana, con detección de misiles balísticos que vengan de los eternos rivales, adversarios o enemigos, como lo queramos llamar, y por lo tanto no tiene demasiado sentido que se busque un enemigo más, que es Dinamarca, y que sería por consiguiente la Unión Europea, sobre todo entre un aliado como es Dinamarca. No tiene demasiado sentido esa polémica, y si quieres hacerlo, a lo mejor resultaría mucho más productivo, mucho más fácil hacerlo en silencio, claro, que no es su estilo. Claro. Por otro lado, sabes que no sé si queda en el terreno de la retórica, pero insiste una y otra vez cuando habla de Groenlandia, de que lo va a conseguir de una manera u otra. Y cuando uno, leyendo fácilmente entre líneas, lee otra, esa otra solamente es la confrontación armada. Dinamarca, sí, por extensión, la Unión Europea, nos da la sensación de que no tiene ningún margen frente a Estados Unidos en un duelo militar, pero ¿tú crees que cuando dice eso sería capaz de llevarlo hasta ese extremo? A ver, yo creo que Donald Trump es un experto, y cada día más, en decir cosas y no hacerlas. Se ha convertido en la típica persona que yo personalmente pensaba que era un gran negociador. De hecho, era lo que consideraba él, pero se ha revelado que no lo es. Por eso Vladimir Putin le está tomando el pelo, porque ha puesto sus cartas sobre la mesa y porque tiene ciertos tintes de fanfarronería. Yo creo que está fanfarroneando. A Estados Unidos no le interesa entrar por las malas en Groenlandia, porque se enfrentaría de una forma directa a sus grandes aliados, ¿no? Cosa que tampoco le importaría demasiado, pero sería un gasto inútil, que es lo que quiere evitar. Así que yo creo que eso no lo va a hacer, pero lo dice, porque él va a máximos, ¿no? Los negociadores que ponen todo sobre la mesa y dicen, si no haces esto, te arrollo. Y claro, al final luego no lo hacen, ¿no? Pero es un peligro, porque nunca se sabe al final lo que puede ocurrir con este hombre, ¿no? Fíjate, acaba de anunciar aranceles bajados, aunque aún así son importantes, a China al 55% como parte del nuevo acuerdo comercial, y la propia China ha confirmado a CNBC que empieza a permitir la distribución de tierras raras, que al final es lo que quería Estados Unidos. Y esto nos vuelve a entroncar, de cierta manera, con Groenlandia, porque otro elemento que le puede servir, aunque sé que sería muchos años vista, porque no hay nada al respecto, pero es, si se sigue deshelando el Ártico y deshelando la propia Groenlandia, también tiene reservas de tierras raras. Sería también otro motivo potencial para tener ese territorio, ¿no? Claro. Sí, desde el punto de vista geopolítico está claro, desde el punto de vista geoeconómico también está claro. Quiere las tierras raras, que son esenciales pues para muchos materiales, muchos instrumentos que tenemos ahora, más litio, grafito, cobre, que son fundamentales para las baterías y para otras tecnologías de carácter limpio, ¿no? Es decir, que Groenlandia tiene un potencial extraordinario, pero es un terreno congelado sin infraestructuras. Es decir, no sería nada barato, absolutamente nada barato, al menos a corto o medio plazo,
el explotar esas minas, ¿no? O sea, no Claro. sería una inversión en absoluto barata. Pero está ahí, es un sitio de riqueza. ¿Se deshelará el océano? Pues puede ser. La Antártida lleva 3 años creciendo en hielo, ¿no? De repente ha empezado a crecer en hielo. Varios cientos de miles de toneladas, ¿no? Así que no podemos saber lo que va a ocurrir en el futuro. Todo hace pensar que se empieza a deshelar y eso implicaría otra cosa más. Sería un punto de paso estratégico entre los dos continentes, ¿no? Así que sería otra de las razones ese deshielo para ser un punto geoestratégico fundamental. Pero insisto, nada barato, al menos de momento. Alfredo, si tenemos un poquito de perspectiva y pensamos cómo cuando no ha querido invadir, cuando no ha querido utilizar su ejército, Estados Unidos no ha renunciado a influir y a dominar el destino de los países en los que ha tenido interés, sabemos toda la Operación Cóndor, etcétera, ¿no? Toda la Escuela de las Américas. No sé si en ausencia de un conflicto armado abierto y con rechazo de la oferta económica, ¿le convendría a Trump o apostaría por una desestabilización política de la región para intentar, por lo menos, que no se le vaya viva la presa? No sé si me entiendes. Sí, totalmente. Eso sería más plausible. Sería entrar en lo que se conoce como la zona gris. Es decir, un espacio en el que no hay guerra, no hay una guerra declarada, pero no hay paz. Se produce a través de desestabilizaciones. Es una especie de guerra híbrida, pero sin emplear la palabra guerra porque no sería como tal una guerra, ¿no? Así que sí, esa sería la parte más plausible, ¿no? Desestabilizar a Groenlandia, Dinamarca, Unión Europea para conseguir sus propios fines. Empezando por la isla de Groenlandia, ¿no? Pero no sé hasta qué punto Donald Trump va a convertirse en lo que su estrategia de seguridad nacional llama países gamberros, ¿no? O países del mal. Sí. Y claro, digamos que viniendo de allí Trump, serán los buenos, será el sheriff, sin duda. O sea, porque lo que hace, sí, seguro, hay armas de seguro, destrucción masiva o no, entramos en Irak porque teníamos que hacerlo. No sé si entiendes mi discurso. Sí, totalmente. A ver, es el líder mundial y mueve a los países del statu quo, entre los cuales están todos los de la Unión Europea, incluso del resto de Europa que no sea Unión Europea. Es el gran líder de Occidente de momento, pero yo no me canso de decirlo en clase, se ha convertido en un país revisionista, de sí mismo, pero revisionista. Sí. Su estrategia de seguridad nacional habla de esos países revisionistas, China, Rusia, y los países del statu quo. Bueno, pues él ahora está en la parte revisionista poco a poco. Y tiene otro problema desde el punto de vista internacional, y es que ha dejado de ser fiable. Claro. Entonces, cuando tú pierdes la fiabilidad en el espacio internacional, tus aliados ya dejan de ser todos lo leales que parecía que podían ser y pasan a ser otra cosa distinta o por lo menos a tentarse la ropa, ¿no? Así que, bueno, no sé hasta qué punto puede asumir ese rol, pero a Donald Trump solo le quedan 3 años de mandato. Bueno, sabes que hay una iniciativa legislativa para terminar con esa limitación propuesta por los republicanos. Ahí lo dejo, que su lucha contra la institucionalidad estadounidense, contra la institucionalidad de la República, está en marcha en todos los órdenes. Pero vamos a terminar centrados un poco en Groenlandia, si te parece, Alfredo, pidiéndote respuesta para una hipótesis. Una hipótesis con una Groenlandia, por ejemplo, independiente, que es algo que sería razonable dentro de las posibilidades, porque llevan muchos años intentando sus propios ciudadanos luchar por ello. Y yo te pregunto, un Estado frágil, porque tienen 55.000 personas y lo serían, yo no sé si generaría un mal mayor que lo que tenemos ahora mismo, porque sería víctima de posibles perturbaciones del espacio ártico, sería víctima propiciatoria de un Estados Unidos que intenta mediar, que intenta influir, pero también de una Rusia o de una China que podrían intentar también socavar un espacio de seguridad europeo que con un Estado compuesto por 55.000 groenlandeses no parece demasiado complicado, ¿no? Ese escenario sería malo para nosotros, ¿no? Sería malo, pero poco plausible. Vamos a ver, mi hipótesis sería que efectivamente Groenlandia,
los cantos de sirena de Donald Trump se llevaran el gato al agua y al final Groenlandia lograra un estatus parecido a Puerto Rico. Esa sería mi hipótesis. Porque lo que está claro es que Groenlandia no subsiste sola, necesita los 500, 600 millones de euros que se le inyecta todos los años por parte de Dinamarca, pero si Donald Trump les ofrece más, yo no tengo ninguna duda en que se irían con claro. Donald Trump, con un buen acuerdo de negociación que sería perfecto. Puerto Rico vive estupendamente bien con ese estatus de soy pero no soy, porque tiene todo a su favor y nada en contra, ¿no? Así que ese es para mí el escenario futuro. De aquí a unos años. Con esa reflexión nos quedamos. Alfredo Rodríguez Gómez, profesor de Relaciones Internacionales de UNIR. Un placer, como siempre. Un abrazo. Hasta la próxima. Igualmente, Rafa. Otro para vosotros. Hasta luego. Octava carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 16 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocinan Recoim, Grúas Ávila, Estudio 3, Propie, Fundación Pilar Luis Coco Transporte y Logística Avanzada, Peñaranda Motor, Construcciones F. Pérez, Vallacanalón, Decredit y Seur Ávila. Inscríbete en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Con cada paso estarás más cerca de la meta. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En nuestro radar de hoy aparece una compañía que no termina de arrancar este año, Puma. La marca de zapatillas publicó previsiones que decepcionaron al mercado y que hicieron que sus acciones bajaran hasta puntos que no se veían desde 2016. Sus títulos se cotizaron en 22 euros. La compañía augura unos ingresos antes de impuestos para este año de entre 500 y 620 millones de euros, un 27% por debajo de lo que los analistas calculaban, que era de 690, e inferiores también a los 622 millones que ganó el año pasado. La empresa pierde la mitad de su valor de mercado en 2025 y se queda con una capitalización de 3.100 millones de euros. Miguel Méndez, analista independiente. Yo siempre he estado bastante receloso y sobre todo ya con la caída anterior, porque no es el primer trimestre que incumple y que cae. Es decir, si nos retrotraemos atrás, hemos visto esta caída en resultados previa. Esta caída es de la presentación de resultados anteriores, un profit warning. Veis que ahora hay otro, de manera que la cotización se ha ido de entornos de 47, 48 euros a 22. Estas malas previsiones vienen de la mano con unos resultados dispares en 2024. Aumentó sus ingresos un 2,5%, pero facturó casi un 8% más. También ingresó un 4,4% más con sus ventas, gracias sobre todo a su división de calzado. Y es que como hizo su gran rival Adidas o Nike, Puma ha conseguido sacar grandes beneficios con sus modelos retro. En 2024 recurrió al modelo Palermo replicando los modelos Samba y Gazelle de Adidas. Estas versiones retro hicieron darle la vuelta a un mal 2024 para la compañía. Nike anunció hace unos días el relanzamiento de sus icónicas T90. Estas zapatillas que llevaron jugadores como Ronaldinho o Ronaldo tendrán un modelo de calle. Ahora Puma seguirá apostando por esta vía de cara a 2025. Puma sacará este año su nuevo modelo Speedcat en colaboración con Balenciaga. Con este anuncio matarán dos pájaros de un tiro, explotar el mercado de lujo y el universo retro. Será una apuesta arriesgada, ya que este zapato, que reinventa el modelo sacado en 1999 y que tiene influencias de la Fórmula 1, presenta el exterior ligeramente rasgado. ¿Cómo elige Puma a sus socios? Arne Freud, CEO de Puma. Para nosotros, las asociaciones son importantes para destacar nuestra credibilidad en el deporte. En otras palabras, buscamos visibilidad o socios que puedan darnos visibilidad en los respectivos deportes. Y por supuesto, el éxito del respectivo equipo o del respectivo atleta es extremadamente importante para nosotros para demostrar que nuestros productos tienen éxito al más alto nivel de rendimiento. Además, la compañía sigue muy ligada al mundo del fitness, tanto es así que llegó a un acuerdo para patrocinar y vestir a los atletas de la competición de fitness
Hyrox. Nos hemos convertido en el socio global de Hyrox, lo que nos da la oportunidad de tener un nuevo acceso a toda la comunidad de formación. Es la mayor comunidad deportiva del mundo, simplemente porque el equipo de fitness es el mayor de los respectivos países juntos. Esto nos da la oportunidad de enfatizar nuestras pretensiones como marcador de rendimiento y también nos da acceso a un grupo de clientes completamente nuevo. La historia de Puma se remonta a 1924. Los hermanos Rudolf Dassler y Adolf Adi Dassler fundaron la fábrica de zapatos Hermanos Dassler, pero en 1948 se separaron en dos empresas independientes. Rudolf Dassler creó Ruda y Adi Dassler creó Adidas. Posteriormente, Ruda se convirtió en Puma. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.